Bueno, Buenos días, buenas tardes amigos, amigas de Biblioteca del Fútbol. Estamos nuevamente en un nuevo programa y vamos a ir con la primera Copa América, en realidad con el primer campeonato sudamericano allá por 1916. Pero primero, Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo estás, Daniel? Buenas tardes, un saludo a todos, a toda la gente de Biblioteca del Fútbol. Bueno, la verdad que hoy uno de los programas que gustan, ¿no? A quienes nos gusta el revisionismo del fútbol, y bueno, y sobre todo estas épocas antiguas, las épocas iniciales. Bueno, y para esto tenemos un amigo, un invitado de Montevideo, es él, Pablo Machado. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, gracias por la invitación. Si bien soy de Montevideo, pero no vivo en Montevideo, vivo en la localidad de Piriápolis. Ujú. Ah, Para que bien, ustedes lo ubiquen, está a 40 kilómetros de Punta del Este y a 100 kilómetros de Montevideo. Es una bien, bien. ciudad costera, balnearia. Ujú. Pero bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad, Ay, un Seba, gusto. Daniel, la verdad, y brindamos por eso, ¿eh? Oh, Bueno. Brindamos por te eso. viniste preparado. Ya viene con Salud. el cañón cargado. Ay, Bueno, está bien, muchachos. Bueno, eh, hacer una breve introducción, Daniel, Pablo, porque hablar de los antiguos sudamericanos, eh, inevitablemente hay que hacer una correlación. El primer campeonato sudamericano que se juega en Palermo, en Argentina, en Buenos Aires, en el año 1916, no lo podemos desarrollar si no hablamos, por ejemplo, del Campeonato América del Sur de 1910, que se desarrolla en Buenos Aires en un contexto olímpico, que fue los Juegos Olímpicos de la Independencia, en conmemoración, bueno, con los 100 años de la Revolución de Mayo de la República Argentina. En aquel campeonato fue el primer campeonato que participan Argentina y Uruguay con otro contrincante, porque siempre lo hacían Argentina y Uruguay en los partidos rioplatenses, que se hizo hasta entrada la década del 70, pero bueno, en aquel momento hay que recordar que en esa época también estaban, aparte de los encuentros rioplatenses, la Copa Roca de Argentina con Brasil, los amistosos de Argentina con Chile, bueno, este, y después se llega a 1916, ¿no? Pasan muchas cosas en el medio. Este campeonato origen del sudamericano 1910 se hace en el estadio Maldonado, el mismo del 16, ese estadio que vos tenés ahí atrás, Daniel, ya tenía una capacidad de 20.000 personas, era el estadio más importante de Sudamérica, era considerado en aquel momento. ¿Quién organiza ese campeonato? La Sociedad Esportiva Argentina, que es lo que hoy sería el Comité Olímpico Argentino, más o menos como para hacer un paralelismo. Hay que, para entrar en esta época, tanto de 1910 como 1916, hay que decir también que a ver, era un deporte, si bien ya había dejado de ser el deporte exótico, para la Sociedad Esportiva Argentina entraban, entraba en la Sociedad Esportiva Argentina la gente más renombrada de Buenos Aires, ¿sí? La gente de alto nivel. Por ejemplo, un socio importante y muy reconocido era Jorge Newbery, muy ligado, por ejemplo, a la historia del Club Atlético Huracán, como para entrar en el fútbol. Pero bueno, pasan los años y llega el campeonato de 1916, Daniel. ay. Bueno, este campeonato arranca antes de que arranque la Confederación Sudamericana de Fútbol. O sea, la Confederación Sudamericana de Fútbol se termina conformando, si bien ya se venía hablando, en medio de este campeonato. Por eso es como que se toma como uno de los primeros campeonatos oficiales de la Confederación. Hecho. Y la Confederación Sudamericana se hace a un compatriota tuyo, Pablo.
Héctor Rivadavia Gómez. Héctor Rivadavia Exactamente. Gómez, que era presidente de Wanderers, y es el que tuvo la iniciativa de reunir a las federaciones tanto de Argentina, de Uruguay, de Brasil y de Chile. Y de Chile. Y fueron a Paraguay se suma participar, muchos años después. claro, Pero fue, o sea, fue el primer organismo oficial después de la FIFA. Date cuenta que la UEFA se forma 4 décadas después, en 1954. claro. O sea, nosotros, o sea, en Sudamérica ya fuimos precursores de lo que era el fútbol organizado, ¿no? Propiamente dicho. Y bien como Este, decía Sebastián, este, el campeonato de 1916 se hace en conmemoración de la declaratoria de Tucumán del 9 de julio. claro, Y ahí exactamente, participan Uruguay, Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. exactamente. Sí. Lo que por Que la ahí, final se juega, perdón, la final se juega en cancha Racing. claro, bueno, Porque el día Arranca, que se juega la primera final, el arranca público a acá, los 5 minutos invadió la cancha y claro, el claro. árbitro suspende el partido. Y se juega 2 días después en cancha de Racing, en Avellaneda. exactamente. Este, este campeonato en realidad arranca como un campeonato internacional. Estaba a disposición, ¿no? La copa donada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina. Ujú. Empezó como un torneo extraoficial y después ocurrió lo que ustedes mencionan. Mientras se fue jugando este campeonato, sudamericano, entre estas 4 selecciones, se crea la Confederación Sudamericana y se oficializa este torneo. O sea, estamos hablando de un torneo que empieza de manera extraoficial y termina siendo oficial. Ujú. Claro, Exacto, sí, exacto, sí. exacto. Eh, Tal cual es así. y como bien decías por ahí, Seba, digo, como para antes de arrancar con el campeonato en sí, ir contextualizando la época, eh, un, en 1910 los festejos del centenario fueron mucho más pomposos que los festejos de 1916. Ahí ya nos encontramos con un mundo más en crisis, con la Primera Guerra que se había comenzado en 1914, entonces Claro, ya teníamos esa crisis económica, un gobierno saliente, ¿no? El último de los presidentes conservadores, don Victorino de la Plaza, que por la ley San Peña, él era el presidente en ese momento, aunque el presidente ya había, un par de meses antes, ya lo habían elegido a Irigoyen en las elecciones, Hipólito Yrigoyen, su claro, primera presidencia. y terminaba en octubre creo que asumía, pero en el medio él le quedó ese periodo de transición y que justamente en esos festejos del 9 de julio sufre un atentado, un anarquista le hace un atentado, Mandrini el apellido, le hace un atentado a Victorino de la Plaza, se acerca y pega unos tiros desde abajo del balcón, que él estaba claro. mirando los festejos. Eh, Era muy de los anarquistas eso. era, Eran combativos, eran de barricada. Es Los así. anarquistas en las habían, primeras décadas del siglo. Sí. habían un culpado o habían condenado a muerte a dos inmigrantes calabreses por el asesinato de un empresario a instancias de la mujer del empresario. Todo esto se manejaba en ese mundillo de rumores de esa época. Y habían sido condenados a muerte y en forma de protesta de esto, algunos historiadores también lo señalan como que no estaba bien de la cabeza en lugar de ser anarquista. Están esas distintas historias cuando uno se empieza a bucear en eso y nuevamente lo perdonan no, y solamente lo enjuician por desorden público, teniendo unos pocos meses Ah, en prisión. Pero lo que más afectaba era ¿no? La guerra mundial donde claro. eh, los grandes países imperialistas se están enfrentando y igualmente acá Argentina, Uruguay, creo que salvo Brasil, que había participado, le había declarado la guerra a Alemania, el resto fue neutral.
y, y aunque la mayoría había tomado opciones, solamente por ahí los antiguos partidos bolcheviques eran los únicos que llamaban a la no intervención en la guerra, para hacer más o menos un pantallazo de en qué situación se estaba jugando ese campeonato. Acá pegaba las consecuencias, aunque la guerra no se libró de este lado de América. No hubo batallas como sí hubo por ahí en otras partes del Bueno, sí, Pacífico. hubo en realidad sí hubo una batalla naval muy importante ahí en las Islas Malvinas, la batalla de Malvinas, que ahí la escuadra inglesa estaba esperando a la escuadra alemana de un tal, no sé si lo ubican, Maximilian von Graf Spee, el del acorazado que después fue hundido Sí, acá en sí, sí, Montevideo. claro, Los estaban esperando ahí en Malvinas, y ellos intentaron tomar las Malvinas, pero no, le hundieron los cinco cruceros, los pero cinco. se los mandaron a pique, los Ah, mira, cinco. sí, 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 sí. sí, pero como te digo, los estaban esperando. Los ingleses, a diferencia de una batalla que tuvieron en el sur de Chile, la famosa batalla de Coronel, donde la escuadra alemana, ¿qué pasa? La escuadra alemana tenía una colonia en China, la colonia de Tsingtao. No sé si ustedes alguna vez vieron una cerveza china de una lata verde que se llama Tsingtao. Ujú. Es una cerveza alemana fabricada en China. Y los alemanes partieron de ahí buscando a la flota británica y los encontraron en Coronel, ahí en el sur de Chile, cerca de Punta Arenas. Les dieron una paliza como para que tuvieran, guardaran y archivaran. Y uno de los cruceros que escapó de la batalla fue a Malvinas y informó, los alemanes están en Chile. Dijeron así, así que en cualquier momento van a pasar por acá. Y así fue, los Y, estaban esperando. y ahí los esperaron. Y así Y le fue bueno, también. y allá ustedes también, ¿no? Están en un periodo de transición, estaban con las Sí, ya había terminado, constituyentes. en materia política ya había terminado el segundo gobierno de Valle de Ordóñez. Había asumido ahora la presidencia en 1916, asumió Baltasar Brum, uno de los... ¡Ay, qué lindo gato! Sí, acá Emma, Gato gris. Ah, mira, yo sí, tengo dos. eh, se hace ¿Es una presente. gata? Sí, Ahí, es una gata. Ah, ahí lo Daniel ya la tenemos. acabó. Daniel ya la acabó. que había asumido Baltasar Brum, el doctor Baltasar Brum, uno de los presidentes más jóvenes que tuvo el país. Creo que asumió la presidencia con 35 años, 37 años. Y también lo encontró en plena guerra, Uruguay que tratando de exportar todo lo que pudiera, ¿viste? Toda una etapa de transición muy, muy importante, ¿no? Ujú. Y a nivel deportivo, a nivel de fútbol, ya estaba muy consolidado el fútbol. Ya a partir de 1910 el fútbol cambia, Sí, 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 cambia mucho ya, en este país, cambia ya los mucho. clubes, sí, ya económicamente los clubes empezaron a cambiar. Como decíamos hoy, ya habían dejado de ser el deporte de los locos. En el Río de la Plata ya se jugaban varias copas internacionales de club, tanto a Claro. nivel, La claro, Copa también a Newton, la nivel, Copa claro, Lipton, la sí, Copa de Honor, este, exactamente. también entre clubes, ¿no? Claro. Claro, Entre claro. clubes, sí. La Copa Internacional de Competición, Daniel, que hemos Quería, hecho algún programa al respecto, también es un trofeo que a mí me apasiona desde el revisionismo. Bueno, entramos entonces, el campeonato de 1916, como decíamos, todo empezó en Palermo, en el estadio de Geva, que es el estadio que tiene Daniel a sus espaldas, que fue considerado en aquellos años, como decíamos, de lo mejor en Sudamérica. El domingo 2 de junio de 1916 abre sus puertas, es una fecha fundamental para la historia del fútbol sudamericano, para esta historia tan apasionante. Uruguay le gana a Chile 4-0 ante 3.000 personas. Y ese fue el primer encuentro de los 837 partidos jugados hasta hoy. El último fue el que se jugó en Río de Janeiro, donde Argentina le ganó 1-0 a A Brasil. Brasil. Claro, bueno, en aquel momento el uruguayo José Piendivene grabó su nombre, para siempre, ¿no? Como el primero en convertir un gol en el campeonato sudamericano. Fue a los 44 minutos del primer tiempo, ahora el marcador. Y este torneo también marcó varios hitos importantes, fundamentales para la historia del fútbol.
Por primera vez una selección presenta jugadores de color en su formación. Y bueno, Pablo fue de la selección uruguaya con Isabelino Grandín y Juan Delgado. Ambos eran descendientes de africanos esclavizados. Y Grandín además era velocista de 200 y Bueno, 400 metros. Récord, sí. récord. Sí, sí, bueno, te Tenía cuento. el- Fue un hecho muy, o sea, hoy en día es muy jocoso. Chile denuncia a Uruguay por haber jugado con dos jugadores africanos. Esa fue la denuncia. Y si tú me das a compartir, compartir pantalla, yo Sí, te voy a sí, mostrar. ahí podés dar, deberías poder. Ahí está. Ahí. Este era Isabelino Gradín, Ujú. delantero de Peñarol, campeón sudamericano de 400 metros, porque los jugadores de fútbol, no sé si pasaba en Argentina, pero acá pasaba también, practicaban otros deportes. Sí, Claro, sí. Habían algunos que practicaban básquetbol y muchos practicaban atletismo, en el caso de Cricket, eran Gradín. atletas, cricket, Campeón aparte de fútbol. rugby. sudamericano de 400 metros vallas y de 100 metros. Un año antes en Río de Janeiro. La prensa brasileña lo había bautizado como o terror das pistas, porque era imbatible. Gradín Claro. era imbatible. Y este era uno de los jugadores africanos, digamos, entre comillas, Ahí. que Chile denunciaba. El otro era Juan Delgado, que era zaguero de Peñarol. Para que me mandé dónde estoy. A Ahí. ver. Mientras, bisnieto de esclavo era Sí, Gradín. exacto. Gradín. Quiero agrandar la pantalla. No se puede. Ah, no se puede. Ahí también lo teníamos, pero que no era, que tenía raíces afrodescendientes, lo tenemos a Arthur Friedrich, también en Brasil, que también Claro. jugaba, pero él tenía la particularidad de, ¿no? de tiznarse la cara para, Bueno, o Brasil lo fue un caso muy obligaba. especial, porque hasta 1930 los jugadores de raza negra no podían integrar equipos profesionales, tenían que ser amateurs. Recién cuando llega Getúlio Vargas al poder en Brasil con el Estado Novo, el golpe de Estado que da en 1930, ahí él deroga esa ley. Y ahí los negros pueden integrar equipos profesionales. Imagínate las diferencias sociales dentro del La, mismo continente, ¿no? A ver, a Arthur, ver al tener el si. padre que era embajador, no era un embajador alemán, o no recuerdo de qué país europeo, pero tenía esa prerrogativa de por qué podía jugar, y fue uno de los pocos que fue abriendo un camino. Pero Brasil, claro, contaba con otra forma A, Claro, claro, ahí va. a colación a lo que decías, Pablo, tengo a ver si puedo ¿Cómo? compartir. Tengo una foto de Grandín como atleta, ya no como jugador de la Ah, selección. mirá, a ver si podés compartirla, estaría A buenísimo. ver, eh, a ver si la podés sacar a esa, Pablo. Sí, pará, a ver, A ver. a ver ahora. Ah, está, pará, voy a dejar de compartir. Ah, está, ahora ahí, sí, ahora sí, ahora ahí, sí. Ahí está. Mientras hablaban, este, esta foto es una foto Mirá, de un periódico, de un periódico mirá. de. Bueno, ahí Qué, ya qué lo tenés documento. en modo atleta, ya Claro. era lo que decías, que no estábamos hablando de un simple futbolista, por Claro. decirlo de alguna manera. Bueno, y acá cuando, ¿no? A veces que hablando de guardias altas y guardias bajas y todo el mundo dice, ¿por qué el otro tiene más descanso que yo y la otra selección juega? No, que ahora se va hablando así, ahí lo tenemos aquí en. Este señor era Juan Delgado. Ah, mira. El otro zaguero, anda a enfrentarte con este nene. Eran Anda a esos. enfrentarte con este nene en la cancha. Este era Juan ajá, Delgado, zaguero derecho de Peñarol. A, ujú, Imagínate. a claro, Chile le mandan los primeros tres partidos. Los primeros Sí, tres sí. partidos los juega Chile, esa cosa que ahora sería impensado. Pero el 2 de julio, el 6 de julio y el 8 de julio juega sus tres partidos Chile
Pierde los dos primeros, pierde con Uruguay, pierde también por goleada con Argentina, y ya casi como que lo despachan enseguida a Chile. Ah, sí, sí, lo Era, despacharon enseguida. era Bueno, jugar que acá el campeonato no venís a pelear el campeonato, le dijeron casi. no, venís a pasear. Sí, Bueno, y sí. llegamos al partido del 16 de julio, Pero la ahí final. quería decir, claro, que ahí a Brasil le saca un empate dentro de todo Chile. Mm, Le saca un empate, que ya es algo por ahí importante, digamos, para una selección que por ahí se venía a enfrentar a las más importantes. Y Argentina le termina metiendo seis goles. mm. En los tres con gran cantidad de personas, los dos partidos estos con casi concurrencia a pleno. Y, y después vienen los enfrentamientos de Argentina y de Uruguay con Brasil. Claro, Ah, ahí, y que es donde eh, llega, llega Uruguay con esa ventaja, porque Argentina empata en uno con Brasil y Uruguay le gana 2-1 a Brasil. Y los dos cuentan con por ahí con situaciones raras para la época, ¿no? Seba, ahí por ejemplo está la famosa anécdota de Laguna, jugador de Huracán, que no Claro, había sido convocado, estaba en las gradas el día que se jugaba Argentina, en las tribunas, el día que se jugaba Argentina-Brasil, y, y faltaba Wacky, que no llegaba, estaba en Rosario por cuestiones laborales y no llegaba claro. acá. Guaco era gran figura de Racing Club en aquel momento, ¿no? Hay que como nos mostraba Pablo recién, por la figura de Peñarol, acá por este lado del Río de la Plata también pasaban cosas. Estaba Guaco, que era uno de los integrantes de aquella selección. Él trabajaba de lunes a sábado y el partido con Brasil fue un lunes. Entonces no podía asistir al partido. Eh, el otro que faltaba era Perinetti, ellos venían jugando. Bueno, sí estaba el reemplazante de Perinetti, pero no estaba el reemplazante de Waco. tengo Ya las se hablaba, alineaciones acá de ese partido. bueno, ya se hablaban Uruguay, en las tribunas, por lo ah, que dicen las fuentes de aquel momento, que, que estaba faltando Waco. Y hay algo que también leía por ahí, dice que la selección argentina había sobrado a Brasil, porque era como ellos armaban el plantel una hora antes de empezar los partidos. Es como que ellos pensaban que Brasil no necesitaba, por ejemplo, porque Argentina estaba acostumbrada a jugar con Uruguay, digamos, eran como que los fuertes del Río de la Plata en aquel momento, hay que entrar más o menos para entender bien la historia. Brasil llega después, con el tiempo, pero siempre eran Argentina y Uruguay. Entonces, perdón, el rival a vencer era perdón. el Uruguay. Brasil empieza a ser potencia en el fútbol con la llegada de Pelé. Claro, Antes de bueno, Pelé, ganaba ahí algún campeonato sudamericano, muy que otro. claro. Porque muchos hablan del Mundial del 50, que Brasil tenía un equipazo, un equipazo. La selección del 50 de Brasil era una selección de Río de Janeiro, de cuadros de Río de Janeiro. El público, el resto del público brasileño no estaba muy identificado. No había paulistas, no había mineiros, no había gaullos. Eran todos de Río de Janeiro, de Flamengo, de Fluminense y de Vasco da Gama. Sí, ellos Eran los tenían una jugadores. rivalidad con San Pablo ahí interna Que hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de eh, hoy que sigue la se rivalidad. veía en los clubes, claro, bueno, Y ahí hay Brasil otra es historia potencia muy, recién a muy linda partir de la para aparición contar. de Pelé. Antes no. Antes no, Claro, no por era muy eso, tomado en bueno, cuenta Brasil. sin embargo, Argentina lo subestima a Brasil, según parece. Y Mm. pasó eso, Daniel, ¿no? Hubo que buscar a un jugador de la tribuna. Claro, y ahí algunos medios marcan que tanto Laguna como Claudio Vincas, que estaban los dos en la tribuna y los dos debieron ingresar. Y algunos mencionan solo Laguna. ¿Por qué Ujú. mencionan
solo a Laguna, porque Laguna hace un gol en ese partido, hace el gol del empate. Entonces, no, que vino de la tribuna, que jugó el partido, que según los diarios de la época, que en ese momento se iba de traje, cuelga su traje en el vestuario, se pone la pincha Claro, de futbolista, entra y, y hace el gol. no Entonces estaban los papeles de queda, nadie. queda ahí ¿no? En el recuerdo. Y otra particularidad para la época, que por ejemplo en el partido de Argentina 6 Chile 1 fue dirigido por un jugador brasileño, Sinley Puchem. Argentina 1 Brasil 1 Uruguay 2 Brasil 1 y Argentina 0 Uruguay 0 fueron dirigidos por el entrenador chileno Fanta, Carlos Fanta. Sí, exacto. exactamente. Ah, y ahí, Eh, Y les digo una curiosidad que acabo de encontrar acá. Disculpe que me voy un poquito para atrás en el tiempo. El campeonato de 1910, que Uruguay le gana empata 2-2 con la Liga Rosarina. ujú. El árbitro es Carlos Newell, que después Mm, daría lugar al nombre del segundo, exacto, del otro club grande de Rosario, Newell's Old sí, Boys. ajá, exactamente. Sí, bueno, qué buen dato. Qué buen material ese que tenés bien. ahí. Sí, mirá, te muestro Y así la tapa. Esto son unos fascículos que salieron allá en 1968, 69. Mi padre los coleccionó todos. Esto es una herencia que tuve, de las pocas cosas que heredé de mi padre. Son 27 fascículos Ah, que habla terrible. de eso, se llama eso, 100 años del fútbol uruguayo. Y Ah, bueno, escribían periodistas de un nivel académico que no, yo creo que acá por lo menos acá en Uruguay no se vio más. Ese nivel académico fue irrepetible. Uno de ellos fue profesor mío cuando yo trabajaba en el diario Últimas Noticias, ujú. el profesor Eduardo Gutiérrez Cortinas, que después voy a hablar de él, de uno de los fascículos que él escribió sobre eh, la integración de los jugadores de raza negra en el fútbol. mira, ahí, Como fenómeno sociológico fue algo muy importante. Y mi padre siempre me decía, en los grandes triunfos de Uruguay siempre había un negro en el cuadro. Decía. y, Claro. y otro héroe de esa selección era eh, Tognola, Toñola, que era de Toñola, Wanderers, Toñola, que era de pero Wander, no había y el salido arquero Saporiti, yo lo tenía como salido de Reformistas, puede ser, de Reformers. de Todo Reforma, se llamaba Reformers. Reforma. Sí, claro. Ahí Mirá, que como decir era un cuadro que, o sea, mm, que no era ni de Nacional, ni de Peñarol, ni de Wander, o sea, no era ni de ninguno de los no, clubes era un club importantes, de era barrio, un era modesto un club club de de barrio barrio, y jugaba en club de la barrio, selección. O sea, la calidad claro. del tipo que desde ese clubcito, de un modesto club, pasaba a la selección. Claro, mira, yo tengo el plantel acá de 1916 que dice así: Saporiti de Wanderers, Castellino de Nacional, Foglino de Nacional, Jorge Pacheco de Peñarol, Sibeki de Wanderers, Varela de Peñarol, Soma de Nacional, Ángel Romano de Nacional, Piendiveni de Peñarol, Isabelino Gradín de Peñarol, Brachi de Nacional, Toñola de Reformes, como decía vos, Daniel, Dacal de Nacional, Bancino de Nacional, Juan Delgado, que era de Central y después de ese mismo año pasó a Peñarol, Benincasa de River Plate, Barán de Universal, ahí tenés otro club de Otro, barrio Universal, Universal, que jugó con Boca, Daniel, en el primer partido internacional. Urdinarán, Urdinarán de Defensor y José Pérez de Peñarol. Ese era el plantel de uruguayo que fue a disputar el sudamericano de 1916. Sudamericano que cambia de nombre en 1975 a Copa América, Ujú. claro. porque hasta Exact- 1967 se llamaba Sudamericano. Que Exactamente. ahí, que ahí después se Eh, va a venir el programa sobre esa Copa América. Es la primera donde juegan las 10 selecciones. Y se En juega en todo la, el continente. y se juega en todo el continente porque no tuvo sede fija, creo que hubo tres ¿No? campeonatos que tuvieron esa Tres. itinerancia, tres campeonatos que Tres. tuvieron fueron los campeonatos itinerantes de la, ya sí, de la Copa América, y, y tenemos eso, ¿no? Donde
donde pudieron participar. La última creo que se incorpora es Bolivia, la última de las elecciones, y la que se suma, y ahí pueden estar todas las confederaciones afiliadas en la participación. Bueno, Y bueno, y este Toñola es el que hace el gol de la victoria de Uruguay ante Brasil, y que lo deja ir con esa ventaja de que con el empate salir campeón ante Argentina. Nos eh, queda la final. Dani, antes Sí. de pasar, vos sabés que hubo, en ese partido Uruguay 2 Brasil hubo un partido preliminar. Ese partido preliminar es el miércoles 12 que se juega ese partido, y aprovechando ya la permanencia de Chile, porque Chile ya había jugado todos sus partidos, Argentina y Chile se enfrentan en un partido de carácter amistoso, y Argentina gana 1-0. Y después se juega este partido que vos decís que, bueno, que después a la postre terminó siendo fundamental, ¿no? Un dato curioso, por Sudamericano o Copa América, Chile nunca le pudo ganar a Argentina. Sin embargo, las dos Copas América que gana Chile es por penales porque no le pudo ganar en los 120 minutos. Oh, Mira, sí, sí. Salieron sí, 0-0 las dos finales y las gana Chile por penales. claro, Pero Chile, o sea, Argentina viene invicto con Chile. claro, Ay, claro, y sin embargo pero, pierde dos torneos, ¿no? Una cosa, y bueno, Por los son esas penales. cosas del fútbol, claro, es así. pero para hablar de la final nos vamos a tomar un descanso, y en Bueno, la próxima entrada vamos a hablar de la final, o no hablar de la final, hablar del último partido de ese cuadrangular, pero que terminó siendo una final entre Argentina y Uruguay. Pero bueno, vamos a un breve corte